voy a hacer algo un poco distinto. Voy a estar transmitiendo también la diapositiva que preparé, digamos, también para este tema, que se llama Características de un siervo del Señor. Y antes de comenzar, quisiera que oráramos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque tú nos has salvado, porque, Señor, tú has sido misericordioso con nosotros y nos has llamado hacia ti. Padre Celestial, nos has llamado a ser hijos tuyos, siervos tuyos. Señor, ayúdanos el día de hoy a comprender de mejor forma cuáles son las características que deberíamos tener y mostrar, Señor, como siervos tuyos. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de un siervo del Señor, nosotros normalmente pensamos en los hombres santos. Y cuando pensamos en los santos, la primera imagen que se nos viene es literalmente de la persona con la aureola, ¿verdad? Que actúa de una forma tal que prácticamente no mata una mosca. Sin embargo, esta es una concepción o una idea que no está apegada necesariamente a lo que es la palabra del Señor. Y nuestro texto base de hoy, vamos a estar viendo algunas características en donde justamente Pablo le habla a Timoteo y le da ciertas características de lo que en nuestra Biblia, Reina Valera 60, aparece bajo el subtítulo de un obrero aprobado. Y vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 26. Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con su mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Teniendo estos versículos en cuenta, vamos a tratar 3 puntos, que son 3 características de un siervo del Señor. No son las únicas, pero son las que están relatadas en este trozo de la palabra del Señor. El primero, o el primer punto que vamos a tratar, es que un siervo del Señor lucha con sus tentaciones. La segunda característica es que un siervo del Señor sigue el ejemplo del carácter de Jesús. Y la tercera es que es parte de la iglesia y cumple la misión de la iglesia. La primera característica la podemos encontrar justamente cuando está en el versículo 22 hablando de que huye de las pasiones juveniles. Esta forma de luchar es bastante extraña, porque cuando nosotros nos imaginamos una lucha, normalmente nos hacemos la idea de una confrontación en donde hay golpe de los dos lados. No sé, cuando hablamos de las luchas épicas,
recordamos películas como 300 o Gladiador, en donde había una persona, ¿verdad?, que con su espada iba y se defendía y atacaba, y tenemos esa imagen de la lucha. Sin embargo, la primera imagen que nosotros vemos acá en este versículo es que tenemos que huir, y es casi como dice el dicho popular: soldado que arranca sirve para otra guerra. De esa forma, nosotros tenemos que arrancar de aquellas cosas, de aquellas pasiones, de las cuales nosotros no podemos enfrentar, porque no fuimos hechos a lo mejor para enfrentarlas. Por ejemplo, de las tentaciones sexuales tenemos que huir. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para estar en pareja. Fuimos hechos para tener este tipo de relación, pero no con cualquiera, sino que de una forma ordenada dentro del matrimonio. Por lo tanto, tenemos que huir, arrancar desde ahí. Asimismo, otros versículos que pueden mostrarnos otras formas de luchar contra las tentaciones, nos encontramos con Primera de Tesalonicenses 5:22, que nos dice que evitemos toda clase de mal. Acá la idea de evitar es bastante similar a la de huir, pero es como cuando ya es algo inevitable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacerle el quite, ¿verdad? Rodear, ir por otro lado. Entonces nos está hablando que eso es lo que tenemos que hacer con todo tipo de clase de mal, evitarlos. No tan solo huir, sino también evitar. Otra cosa que también podemos hacer en nuestra lucha contra las tentaciones es abstenerse. El versículo que apoya esta idea se encuentra en Primera de Pedro 2:11, que dice: amados, yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La idea de abstenerse es no ceder ante él. Es decir, está ahí, están nuestros deseos, nuestros deseos carnales, pero tenemos que abstenernos de ellos. En esa misma idea nos encontramos con el siguiente versículo que está en Romanos 13:14, que dice: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no solo no tenemos que ceder ante los deseos carnales, sino también no proveer o no pensar, no maquinar dentro de ellos. Es decir, tenemos que estar apartados, y no solo apartados, no solo absteniéndonos, no solo evitando, sino que no proveyendo para ellos. Es decir, que cuando se nos vengan estas ideas, ¿verdad?, con esta tentación, este pecado, ver, por ejemplo, versículos bíblicos que nos ayuden a recordar que ya no tenemos que darle gusto a nuestra carne, a las cosas que nos gustarían, a aquellas cosas que nos llaman la atención, sino que tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Finalmente, en esta misma idea está el poner freno. En Santiago 1:26 nos encontramos con que si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Y hay que ver que nos cuesta poner freno a nuestra lengua. Es
el aspecto más complejo de, en todo su sentido, porque muchas veces tendemos a hablar sin pensar en lo que estamos hablando, sin poner demasiada atención a ello. Y aquí es donde hacemos el enganche hacia otra parte de este mismo texto base que estábamos leyendo en 2 Timoteo, que es desechar las cuestiones necias e insensatas. Voy a leer cómo dice este versículo en la NBI, que dice: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Y en esta idea de desechar y de discutir de cosas necias, yo quiero hacer algo, digamos, o quiero apelar a algo que es totalmente contingente a nuestro día de hoy, y que es, por ejemplo, el discutir de cosas políticas. ¿Por qué? Porque esto termina en pleito. ¿Por qué? Porque no es parte de lo que es propio del Señor Jesucristo. Porque ninguno de los dos lados tiene la razón. Porque ninguno de los dos lados, gobernando, va a poder satisfacer nuestra hambre y sed de justicia. Porque la justicia humana es como trapo de inmundicia. Y claro, podemos llegar y decir, no, es que ciertas personas defienden el valor de la familia, pero también otras defienden lo que es la justicia social. Y todo esto nos va a llevar a un sinsentido, a una discusión necia. Y aquí es donde yo quiero recordarles en los textos de Filipenses 3, versículos 7 y 8, que dice: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando nosotros desechamos algo, es justamente porque lo tenemos por algo innecesario, por basura, o como decía, digamos, más apegado, digamos, al idioma original, decía por estiércol. Nosotros tenemos que desechar estas ideas de que acá, en este mundo, vamos a alcanzar justicia, vamos a alcanzar paz, amor, porque todo eso viene solamente por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y si nosotros queremos obtener estas cosas, tenemos que acercarnos a nuestro Señor, que es quien las provee. Y en este sentido, cuando nosotros huimos y arrancamos del pecado y estamos desechando estas cosas, nosotros somos invitados a seguir el ejemplo del carácter de Jesús. Y así como dice en el versículo 22, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Y la única forma de seguir estas cosas es aprendiendo más de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser guiados por Él. Tenemos que investigar en la palabra del Señor para descubrir las verdades que van a ser reveladas a través del Espíritu Santo. Y es así como somos invitados en Mateo 6:33 por nuestro propio Señor Jesucristo a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y
Esto no es más que estar concentrados en el Evangelio, concentrados en el reino, concentrados en nuestro Señor y en las cosas que Él desea para nosotros. Otro versículo que nos invita a permanecer en estas cosas se encuentra en 1 Corintios 13, último versículo, y el primer versículo del 14, donde dice: ahora pues, permanecer en estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Empeñense en seguir el amor y ambicionen los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Cuando pensamos en esto, claro, podemos pensar en un amor romántico, pero no es a eso que se refiere. Recordemos que Dios mismo se define a sí mismo como amor. Dios mismo es justo y Él es quien provee la justicia. Nuestro Señor es quien ha sido declarado como el príncipe de paz. Cuando hablamos de esto, no estamos hablando de características como ser amoroso, o ser fiel, o ser pacífico, sino que tenemos que pensar en quién provee estas cosas, que es nuestro Señor. Estar viendo que es Él quien nos da estas cosas y quien seguirle a Él. Y en este mismo sentido, también voy a dejar este otro versículo que es Hebreos 12:14, que dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y cuando vemos esto, somos desafiados por el mismo Señor, pero no sin contar con su ayuda, no sin contar con su amparo, no sin contar con el Espíritu Santo, que es quien nos va guiando en este camino y que nos va revelando a través de la palabra qué es lo que el Señor nos está llamando a nosotros en este seguir el ejemplo de carácter del Señor. Nos está llamando a la obediencia, nos está llamando a seguir en santidad a Él. Y en la misma idea que nos encontramos en 2 de Timoteo, también dice: un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios. Y nos encontramos acá con los frutos que el Espíritu Santo está haciendo crecer en nosotros. Pensemos en los mismos discípulos, y aquí es donde he colocado este texto, que cuando andaban con Jesús al principio, no tenían al Espíritu Santo habitando en ellos, y su carácter era muy distinto a como lo vemos después en las Escrituras. Voy a leer esto para que vean el antagonismo o la contraposición de nuestro carácter como personas. Dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén y envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que le hicieran los preparativos para su llegada, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iban camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió.
Imagínense, por ejemplo, a los discípulos pidiendo esto. O sea, Señor, ellos no nos quisieron recibir. Que baje fuego del cielo y los consuma. Es totalmente distinta a la idea que nosotros vemos que ser amables, no propensos a irritarnos y actuar con humildad. Pero recordemos que el mismo apóstol Juan, que vemos en este versículo, pidiendo fuego del cielo para consumir a estas personas que no quisieron recibir al Señor, es el mismo que escribe de una forma súper amorosa en sus cartas, en donde nos encontramos justamente el versículo que contiene, ¿verdad? Dios es amor. Y ahí podemos ver que el fruto del Espíritu Santo se manifestó en ellos y se cultivó en ellos al punto de que cambió este carácter de haber sido llamados los hijos del trueno al discípulo Juan, por ejemplo, a ser el discípulo amado. Y para esto, nosotros tenemos que estar en constante oración, en constante súplica al Señor, en constante lectura de la palabra, para poder ir aprendiendo de Él, para poder seguir los ejemplos que nosotros vemos en su palabra. Y cuando hablamos de todas estas cosas, de repente tenemos la idea equivocada, como hablaba el pastor Guesque unos domingos atrás, del hombre que se forma a sí mismo, de aquel que ve el ejemplo en los demás y es capaz de moldear. Pero eso es una idea totalmente equivocada. Es el Señor Dios Todopoderoso que nos moldea. Es el Señor Dios Todopoderoso quien nos invita y nos pone en comunión con el resto de la iglesia para poder invocar juntos al Señor, para poder acudir en este sentido, en obediencia al Señor. Y esta idea del hombre formándose a sí mismo, porque podríamos leer, ¿verdad? Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que éstas engendran contiendas, ¿sí? Y poder leer que el siervo no debe ser contencioso, peleador, sino que amable para con todos, y poder pensar que Él nos está invitando a nosotros moldear nuestro carácter. O en el mismo versículo 22, cuando está diciendo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con todo lo de corazón limpio invocan al Señor, podríamos decir, bueno, júntate con aquellos que buscan el mismo objetivo y trabajen en conjunto, ¿verdad? Formándose a sí mismos. Y esta idea es equivocada. Nuestra idea de estar en la iglesia no es la idea de un club social donde nos vamos animando unos a otros, sino que es más bien donde nosotros podemos ir aguantando y resistiendo las tentaciones en conjunto. En Eclesiastés 4, 9 al 12 nos encontramos, más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Y si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente.
quiero que veamos la siguiente imagen. Es una cuerda. Si nosotros miramos esta cuerda, está hecha de hilos que se van trenzando unos con otros. Cada una de sus fibras es débil y probablemente no pueda soportar mucha carga, mucho peso o hacer mucha fuerza. Sin embargo, cuando están unidos, arman una cuerda que puede soportar mucho peso. Con cuerdas como estas uno puede amarrar caballos o toros, que son animales muy fuertes. Incluso con cuerdas uno puede amarrar un tronco, por ejemplo, a un buey, y poder sacar un árbol completo de un cierto lugar. Y esta imagen nosotros la podemos ver continuamente en el campo, de estos animales muy fuertes, pero que con una cuerda pueden llevar mucho peso. Y de esa misma forma nos invita el Señor a estar unidos unos con otros para poder llevar las cargas los unos de los otros. En Hebreos 10, 24 y 25 dice: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos acostumbran, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. O en Gálatas 6, 1 y 2, que dice: hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Si nosotros nos damos cuenta, estos versículos nos están invitando justamente a esto, a que juntos, muchas fibras, como en una cuerda, podemos resistir, que podamos irnos corrigiendo unos a otros, que podamos restaurarnos, que podamos estimularnos al amor y a aquellas buenas obras. Por ejemplo, el mismo comedor solidario donde hoy día participan muchos hermanos, nació justamente de una invitación que nos hizo un conjunto de ellos. Y hoy en día podemos ver los frutos de aquella buena obra que se está realizando. Y probablemente a futuro se sigan cosechando aún más frutos. Para ir terminando, ¿qué conclusión y aplicación podríamos sacar de todo estos conjunto de versículos? Es que las características de un siervo de Dios es que lucha con sus tentaciones. Es decir, tiene que pedirle a Dios en oración que revele lo oculto de su propio corazón. Porque no podemos huir o no podemos esquivar aquello de lo cual no estamos conscientes. Por lo tanto, tenemos que pedir al Señor en oración que revele aquellas cosas que todavía están en nuestro corazón y que todavía nos hacen caer una y otra vez. Seguir el ejemplo del carácter de Jesús es intentar obedecer la palabra del Señor para la gloria de Dios. No porque yo crea que soy capaz de obedecer. No es porque yo pueda obedecer. Si yo pudiera obedecer por mí mismo, no hubiera sido necesario el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es la mejor muestra de que nosotros somos desobedientes y nos cuesta obedecer. Pero debemos intentar obedecer para la gloria de Dios. Por otro lado,
como característica, esta lucha o este intentar obedecer, no lo hacemos solos, sino que lo hacemos en conjunto de nuestros hermanos, animándonos unos a otros, sirviendo de forma conjunta y compartiendo la carga. Y por supuesto, hablando a otros del Señor, por si se les concede, sean arrepentidos y conozcan la verdad del Señor. Y así puedan huir también del lazo del diablo, tal cual como fuimos libertados nosotros en algún momento. Para terminar, recordar que todo esto no tiene que ser llevado como un peso o como una carga sobre nosotros. Muy por el contrario. Recordemos el versículo de Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de esto, que el quien comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es así como nosotros vemos que si bien somos invitados en nuestros tres aspectos a seguir el ejemplo de nuestro Señor, a estos ejemplos de obediencia, este ejemplo de mansedumbre, ¿cierto? Este ejemplo de no querer hacer la voluntad de uno mismo, sino obedecer a la voluntad del Señor, nos encontramos que no es algo que nosotros tengamos que hacer por nosotros mismos, sino que es el Señor quien está perfeccionándonos en esto. Recordando esto, es que les invito, hermanos, a que oremos y que el Señor haga realidad cada una de estas cosas en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque tú eres fiel, aunque muchas veces nosotros no lo seamos, porque tú eres, Señor, quien hace la obra en nuestra vida, en nuestros corazones. Señor, y te rogamos que tú seas revelando aquellas cosas que no están bien en nosotros, en mi corazón, Señor, y en el corazón de cada uno de nuestros hermanos. Tú manifiestes esto para que podamos arrepentirnos, Señor, de todas estas cosas malas y poder, Señor, seguirte a ti en obediencia, ya sea huyendo, esquivando, Señor, absteniéndonos y no proveyendo, Señor, para aquellos deseos que tenemos. Señor, y que podamos animarnos como un cuerpo, unos a otros, a seguir en esta verdad y a poder, Señor, hablar de ti y obrar, Señor, conforme a lo que tú deseas de nosotros. Te rogamos esta sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.